Megavatios adicionales. Ecuador renueva su energía. Autorización número 2764. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 56 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida a los ex alcaldes de Quito, general Paco Moncayo Gallegos y el economista Roque Sevilla. Les hemos invitado para hablar de los grandes desafíos que tiene la capital, quizás en otras condiciones. Hoy precisamente vivimos un estado de excepción focalizado en el Distrito Metropolitano, que ha extendido el Ejecutivo su vigencia, y vivimos también las fiestas en condiciones complejas también por los cortes de energía, aun cuando se ha prometido que este 6 de diciembre, este viernes, día de la fundación, de recordación de la fundación, no habrá cortes de energía. ¿Cuáles son los grandes retos, los grandes desafíos que tiene Quito en estas condiciones? General Paco Moncayo, muy buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Un saludo muy afectuoso a toda la audiencia y a Roque, que me imagino está ya conectándose. Bueno, estamos en días de fiesta, estamos a punto de celebrar a nuestra ciudad. La ciudad no puede exceptuarse de lo que sucede en el país. El país está en un momento de una enorme crisis, una crisis de seguridad a la que nos han llevado hechos que ya los conocemos todos y los sabemos casi de memoria, pero de todas maneras Quito sigue siendo una ciudad que en el contexto del propio país avanza, mejora, progresa. La situación de Quito no es la que desearíamos todos los ecuatorianos, como la situación del propio país. Así es que con esta realidad que vive el país, con la que está luchando el pueblo ecuatoriano para salir de ella, tenemos que entender cómo Quito, inmersa en la situación nacional, sale también adelante por su propio esfuerzo. Esto ha sido una característica real de Quito. Cuando el país ha estado mal, a vanguardia, donde ha comenzado la recuperación en todos los aspectos, ha sido Quito. Así pasó en la crisis del 2000, yo recuerdo muy bien, claramente, cómo estuvimos, y cómo más bien de esa crisis Quito sacó fuerzas para colocarse entre las ciudades más apreciadas, estimadas, reconocidas en el mundo. General Moncayo, ¿cuál debieran ser las prioridades en estas condiciones que vive Quito para atender? Uno de los temas tiene que ver con la seguridad, evidentemente. Bueno, la verdad es que una ciudad, para poder tener éxito, y esto lo dice la experiencia de las ciudades del mundo, porque hay pues organizaciones regionales, mundiales, en las que se está constantemente debatiendo, discutiendo las mejores prácticas, en las que unas ciudades aprenden de las otras, en fin. Lo evidente, de lo que hay que partir es que una ciudad debe tener un proyecto. Nosotros tuvimos un proyecto sostenido durante muchísimos años. Yo creo que ese proyecto culminó con mi gestión. No era que en los 8 años que fue alcalde se hicieron las cosas sobre un vacío. No, había un proyecto de ciudad que había sido elaborado, reelaborado, actualizado. Eso es lo que hay que recuperar, tener un proyecto no de un partido, peor de un presidente, un proyecto de los ecuatorianos, de los que viven aquí, no importa de qué parte del país hayan llegado, ¿no? O sea, un proyecto de Quito, de esta gran ciudad, una ciudad que brilla en la historia no solamente del país, sino en el concierto de las ciudades
del mundo, una ciudad que tiene tantos títulos, ¿no? La ciudad primera en el mundo en ser registrada como patrimonio de la humanidad, una ciudad que era puesta de ejemplo, como ejemplo, por la UNESCO sobre la forma de gestionar el patrimonio, luz de América, en fin, capital la iberoamericana, la cultura. Esta es una ciudad con un enorme potencial. A mí lo que me parece es que debemos, como llegó a existir en algún momento aquí, tener un acuerdo de Quito. Un acuerdo que vaya más allá del socialismo del siglo XXI, del XXII o de lo que sea. Un acuerdo de Quito. Quito tiene graves problemas. Se ha perdido mucho de lo que se conquistó cuando, vuelvo a decirle, hubo un proyecto sostenido de décadas. Hay que volver a tener un proyecto. Yo he planteado que vamos a cumplir 500 años de fundación española en el año 2034. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa fecha? ¿Como un infierno urbano? ¿Como una ciudad caótica? ¿Como una ciudad con los servicios degradados? ¿O vamos a llegar como todos aspiramos a la luz de América? Como una ciudad pionera, como una ciudad ejemplar, una ciudad a la que venían a ver de ciudades de toda América, porque tenía el mejor plan de seguridad reconocido, porque tenía todos los servicios básicos para toda la población, porque fue la primera ciudad en presentar el logro de los objetivos del milenio en las Naciones Unidas. O sea, esta ciudad tiene que volver por sus cuerdos, pero para eso, ¿qué debemos hacer? Necesitamos un acuerdo de los quiteños. Necesitamos tener un proyecto de Quito. Tenemos que conversar, no tenemos que ponernos todos contra todos. Por el contrario, mi mensaje es que lleguemos a un diálogo fructífero de todos los sectores económicos, sociales, territoriales, que recuperemos nuestra autonomía, que aprobemos nuestro estatuto autonómico, que ¿por qué no se lo ha aprobado si es mandato constitucional y mandato del Cotado? O sea, hay cosas por hacer y es bueno que haya cosas por hacer porque eso va a despertar el ánimo de todos los quiteños. Necesitamos un liderazgo que nos convoque y que todos arrimemos el hombro para que esta ciudad sea lo que siempre ha sido, una ciudad que de gran prestancia, tanto en el ámbito nacional como internacional. General Paco Moncayo, ¿por qué no tener, como debiera disponer un Estado, políticas de Estado, en este caso políticas de la ciudad? Si usted nos ha hablado de un proyecto sostenido que desarrolló en los diferentes campos, ¿por qué cuando viene otra administración, cualquiera que ésta sea, viene a refundar la ciudad, a refundar el país, cuando hay problemas comunes que deben ser enfrentados en las diversas administraciones? No, yo creo que este es el tema fundamental. Voy a decirlo en términos políticos. En todas las regiones del mundo, uno cuando ve ciudades prósperas, exitosas, tiene en el trasfondo una visión de mediano, de largo plazo, tiene un acuerdo nacional, todo el mundo está remando en la misma dirección. Y por supuesto, cuando las doctrinas, cuando las ideologías son democráticas, hay cambios de un partido a otro partido. Hay cosas que se modifican, pero no se vota todo como que no hubiese tenido ninguna razón, ningún sentido para, como bien lo plantea usted, reinaugurar ese defecto terrible de los políticos ecuatorianos. Cada cual que llega, usted va a oír todo el tiempo, primera vez que se hace esto, por primera vez estamos logrando esto, o sea, ese principio fundacional, ¿no? Que no conduce a nada. Yo me acuerdo que un presidente se caía, llegaba el vicepresidente para terminar el periodo, que le faltaba año y medio, ¿y qué dijo? He venido a refundar la República. Imagínense usted, en año y medio iba a refundar la República. Necesitamos acuerdos de largo plazo, necesitamos remar todos en el mismo sentido.
Debemos aportar desde todos los sectores. Quito es de todos. Quito no puede estar sometida a una ideología, peor, ideologías caducas y sobrepasadas. Y además que han escrito en la historia los fracasos más rotundos. Entonces Quito tiene un gran potencial. Quito puede salir, volver a reconstruir lo que no está bien, mejorar, pero nadie debe atribuirse la capacidad de refundador de una ciudad que fue fundada por los españoles de hace 500 años, hace miles de años, como pueblo indígena, y con humildad asumir el poder para servir, para hacer lo mejor que se pueda, convocando el aporte de todos. Un liderazgo convocante requiere la ciudad y todos tenemos el deber de empujar desde cada uno de nuestros espacios ese proyecto de gran ciudad que tenemos que primero conocerlo bien para poder apoyarlo. Bienvenido al economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito. Economista Sevilla, ¿cómo asumir los grandes desafíos que tiene Quito en los actuales momentos, con problemas que se han profundizado, el tema de la seguridad que hablaba el general Moncayo, pero cómo lograr también, como decía el general Moncayo, un acuerdo de Quito que vaya más allá de una administración? Si los problemas son comunes, ¿por qué tiene que refundarse la ciudad, refundarse el país? Esta demagogia que utilizan ciertos políticos. Buen día. Buenos días, un saludo cordial a Paco, Miguel, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un momento de crisis muy grande que estamos viviendo. Es una crisis global, estamos viendo en el planeta que hay crisis, lo de Corea, lo de Francia, lo de Alemania, lo de España, lo de los Estados Unidos. Y probablemente es este efecto que ya lo vimos a comienzos del siglo pasado, después de la gran pandemia que hubo en aquel entonces, produce tal disrupción de toda la estructura social y económica de todos los países, que luego vienen estas consecuencias que estamos viendo. En el caso del Ecuador se han sumado otros elementos, como es la crisis climática que estamos viviendo, más el narcotráfico. Entonces, ese es el contexto en el que estamos viviendo. Si estamos viviendo una situación como esa, es el momento de la máxima colaboración. Yo creo que aquí tenemos que realmente tratar de sobrepasar las ideologías y las separaciones que tenemos de los diferentes grupos en sector privado, sector público, en derecha, izquierda, etcétera, y decir, vean, si queremos como seres humanos, como ciudadanos, como quiteños, dependiendo lo que tenemos que enfrentar, si queremos superar los problemas que tenemos, es momento de unirnos, porque cada uno con su banderita no va a sacar adelante el conjunto que este rato requiere una acción urgente. Entonces, y ahí recojo lo de Paco, lo que acaba de decir. Eso de refundar cada vez que llega una nueva autoridad, en este caso a Quito, refundar la ciudad es un error. Hay un cúmulo de conocimiento que viene desde antes, esfuerzos muy importantes, pueden ser algunos que ya no estén vigentes, lo que sea, pero hay esa información y sobre esa información hay que trabajar de manera conjunta. Yo creo que este momento es el de juntarnos todos y tratar de sacar adelante la ciudad. La ciudad está en un verdadero caos. Hace poco tuvimos una convocatoria del alcalde y el propio municipio nos informó que estaban paralizados porque han ido concibiendo una tal cantidad de regulaciones que ya trabajar en la ciudad de Quito es imposible. Hay 3.500 ordenanzas y 5.000 reglamentos. Entonces, para ejecutar cualquier cosa, lo que ustedes quieran, pasan por una cantidad de diferentes
entidades que también se crearon. Por ahí en 2014 se crearon una cantidad de organizaciones que hacen lo mismo con otro título, pero no saben bien quién es el responsable de qué. Y voy a relatar lo que me pasó la semana pasada. Yo le había pedido al alcalde que, como estamos haciendo un plan piloto en la parroquia de Puembo, se tome esa parroquia como un ejemplo de colaboración ciudadana y que trabajemos esto de la mejor forma posible. Con contribuciones privadas habíamos desarrollado una propuesta de movilidad, porque Puembo está sufriendo o está por sufrir un efecto fatal, y es que 4 colegios importantísimos de la ciudad han sido autorizados para ir a Puembo. Pero eso significa que diariamente van a ir solo de un colegio, van a ir 2.800 estudiantes y casi 150 buses, pero no hay por dónde circular. Entonces convocamos a los diferentes responsables y fíjese lo que sucedió. Estaba el Consejo Provincial y el municipio, y no sabían quién era el responsable de qué, porque el Consejo Provincial es responsable de la zona rural, el municipio de Quito es responsable de la zona urbana, la parroquia ha sido declarada por el municipio como urbano rural. Entonces hay unas calles que son la mitad urbano, la otra mitad rural, y no hay cómo hacer obra, porque hacen la obra de la una mitad hace el uno y de la otra mitad hace el otro. O sea, imposible la administración. Doy este ejemplo para poder comprender que hay que agarrar y hacer una simplificación absoluta de los reglamentos, pensando en los ciudadanos y pensando en que los ciudadanos no somos tan torpes que requerimos tanta regulación y que entonces se pueden ejecutar las cosas. En la reunión que tuvimos con el alcalde antes, los empresarios decían, ¿saben qué? Nosotros ya no hacemos obras en Quito, nos vamos a Santo Domingo, Los Colorados, a Cuenca, donde las reglamentaciones están más claras y no son tan complejas, porque aquí en Quito es físicamente imposible conseguir un permiso de construcción, por decir algo. Entonces, en esas circunstancias tenemos que decir, a ver, ahora sí, sentémonos y simplifiquemos el proceso, recojamos las planificaciones que se han hecho a lo largo del tiempo, recojamos todo lo bueno de ello y hagamos un plan estratégico de la ciudad con una proyección de largo plazo que nos lleven a una ciudad feliz y no al caos en el que vivimos hoy en día. Economista Roque Sevilla, uno de los insumos importantes es ¿por qué no se viabiliza el estatuto autonómico del que tanto hemos hablado? Bueno, ahí hay un conflicto entre el Consejo Provincial y el municipio, ¿no? Porque el rato que se ponga en vigencia el estatuto, van a haber serias limitaciones de gestión del Consejo Provincial, porque no tiene sentido los consejos provinciales. Y en el caso de Quito y Pichincha, no tiene sentido, porque toda la provincia está dividido en municipalidades, y esas son las que ya gobiernan ese sector. Encima de esto está puesto el Consejo Provincial, que no sabe bien qué hacer, ni qué le corresponde hacer. Entonces hay una sumatoria de competencias sobre los mismos territorios. La primera cosa que se debería hacer en el caso del Distrito Metropolitano es que el Consejo Provincial no tiene nada que hacer en el Distrito Metropolitano, pero es poner en vigencia el estatuto. Y esto se opone el Consejo Provincial, y no nos olvidemos que el alcalde y la prefecta son de la misma organización política y van a entrar en conflicto. Entonces mejor no tratan el estatuto. Es así de simple es la situación. Claro, el problema es que en estas disputas no hacen ni el uno ni el otro que reclaman los ciudadanos, que son los afectados, economista Sevilla. Bueno, pues yo le pongo el caso de las calles, ¿no? Hay una calle, la Velasco Ibarra, que está una parte pavimentada, otra parte absolutamente destruida porque está en nada, y luego otra parte adoquinada, porque cada
organización ha hecho una partecita y la parte central no saben a quién le corresponde, pero los ciudadanos no podemos circular por esa vía porque es imposible. Le pongo un ejemplo, pero simplísimo, ¿no? Por estas tonteras de crear una cantidad de organizaciones que no son necesarias. Hay que liquidarlas. Yo creo que hay que liquidar el Consejo Provincial. El Consejo Provincial, a lo menos en la zona del Distrito Metropolitano de Quito, no tiene sentido. Absolutamente no tiene sentido. Y donde hay municipalidades, ¿para qué tenemos el Consejo Provincial? Me hago la pregunta. Entonces, si el dinero que se invierte en los consejos provinciales se entregaría a las municipalidades, que están mucho más cerca de los ciudadanos, se simplificaría el proceso. General Paco Moncayo, quizás en esta disputa que ha planteado el economista Roque Sevilla entre Consejo de Quito y Consejo Provincial, incide políticamente. ¿Qué mejor para tener una administración de gran penetración en el área rural y de alguna manera hacer proselitismo? Es decir, el que sufre es el ciudadano que necesita servicios, atención, y eso no hay. Bueno, ya en este país el tema de las prefecturas, de los gobiernos provinciales, ha sido debatido, ¿qué? 40 años. Acuérdense ustedes que ya se suprimieron precisamente los consejos provinciales. En la constituyente de Montecristi ya estaban suprimidos, entonces se levantaron las provincias. Claro, todos los funcionarios, de empleados, salieron a reclamar. ¿Y qué sucedió? Sucedió que dieron pie atrás en la constituyente y por eso siguen existiendo estas innecesarias estructuras en la conformación de la gestión del Estado. Ahora bien, en la propia Constitución y en el COTAD se crean los distritos metropolitanos como regiones urbanas. La región es jerárquicamente la segunda instancia después del nivel nacional. Entonces, por supuesto, aquí, si no tenemos el estatuto, hay una completa irracionalidad, porque siendo nosotros distrito, o sea, región, estaríamos dentro del espacio de una autoridad provincial, cuando tenemos una jerarquía superior. Esto es legal, es constitucional, no es cuestión de que le guste o no le guste a la prefecta. El alcalde tiene que hacer valer los derechos de Quito, además. La ciudad de Quito ya no es pues la ciudadcita, no es un cantoncito, lo que pasa es que seguimos administrándonos como un cantón a un distrito metropolitano de 3 millones de habitantes. Veamos lo que pasa en el mundo, pero si no hay que ver cómo funcionan los distritos metropolitanos en Colombia, pero digamos en Salvador, en Centroamérica, que es un país chiquito. El distrito metropolitano funciona con su propio estatuto, con su propia legalidad. Si aprobamos un estatuto que ya estuvo debatido en primer debate cuando yo era alcalde, ahí podríamos hacer lo que dice Roque con toda la razón del mundo. Establecer el estatuto jurídico con las bases fundamentales, con la flexibilidad que se requiere, pensando en darle gobernabilidad y gobernanza a estos 3 millones de ecuatorianos, entendiendo las diferencias, sabiendo cómo obra la geografía. Porque no podemos con las mismas reglas jugar en el Valle de los Chillos que jugamos en Calderón o en Quitumbe. Para eso es del estatuto, no es un capricho de nadie. Para eso funcionan los distritos metropolitanos. Algún rato Guayaquil tiene que hacerse distrito metropolitano. Es una sola conurbación con Durán, con Daule. Y vean los graves problemas de Durán. ¿Por qué? Porque se mantiene una estructura de organización y gestión del poder irracional. Nosotros, como hemos sido siempre los quiteños vanguardistas, siempre hemos estado inventando cosas y poniéndonos a la cabeza. Fuimos distrito, pero desde hace tanto tiempo. Esto demuestra cómo era el espíritu de los quiteños. Por eso, primera ciudad que fue patrimonio. No es que nos vinieron a buscar de la UNESCO, señores, quieren ser patrimonio.
Entonces, hemos sido vanguardia en todo. Tenemos que asumir esa posición que ha sido característica de los quiteños. Necesitamos nuestro estatuto, darnos nuestra juridicidad, administrarnos con la complejidad de nuestro territorio y de nuestra población. No hacer esto, de alguna manera, anula todos los demás esfuerzos que se quieran hacer y que se estén haciendo. Economista Roque Sevilla, en medio de este entorno, no olvidemos que hoy estamos con problemas de cortes de energía eléctrica en medio de un proceso electoral en donde se anteponen, y esto pasa no solo en Quito, se anteponen los intereses político-electorales antes que los de la ciudad. ¿Cuáles son los principales retos que tiene hoy Quito? Bueno, Quito tiene retos muy grandes. Volverse una ciudad moderna, una ciudad que atrae inversión, una ciudad que ofrece oportunidades de trabajo. No nos olvidemos de la ciudad que tiene el nivel de desempleo más alto del país. Y entonces requerimos nosotros realmente hacer un esfuerzo muy grande, como dice Paco, en función de los ciudadanos y no en función de los partidos políticos ni del próximo evento electoral. Yo creo que, bueno, tendremos que resistir los tal vez 60 días que nos falta o un poco más, o si hay segunda vuelta, digamos 4 meses de elecciones, pero después tiene que haber gobierno, pues, tiene que haber gestión. Y eso es lo que no veo posible si es que no nos juntamos todos, colaboramos con ideas que conduzcan a la gobernabilidad de la ciudad. El problema central, y yo lo veo inclusive desde el punto de vista de los propios funcionarios públicos, no quieren tomar ninguna decisión, porque tienen tal cantidad de reglamentos y leyes y normas que no saben bien si ellos están autorizados para tomar una decisión o no, o le corresponde a alguien más, o tal vez hay otro reglamento u otra ordenanza que prohíbe lo que está haciendo. Es que es un caos absoluto. Entonces, en vez de seguir creando nuevas ordenanzas, hay que hacer una simplificación absoluta desde el punto de vista legislativo municipal. Eso es lo uno. Lo otro requiere una modernización del sistema administrativo. Requiere una digitalización de los servicios. Inmediatamente está en un retraso brutal el municipio en ese campo, y requiere un análisis de los procesos que lleva a cabo el municipio. Eso va a conducir a una reducción sustancial del personal. Tiene 22,000 empleados. Es el municipio más grande del país en cuanto al número de empleados. Pero un número de empleados que no puede hacer nada, o que sirve simple y llanamente para detener los esfuerzos de los ciudadanos para solucionar sus problemas. Entonces ahí está otro paquete muy grande. Y finalmente está la proyección de la ciudad hacia el futuro. Y eso pasa por otro aspecto, que es la identidad de los habitantes de la ciudad con la ciudad. Esta ciudad ha recibido migrantes de todo el país, más migrantes colombianos y venezolanos en unas cifras muy grandes. Y si es que no se hace un esfuerzo de captarlos, recibirlos y volverlos quiteños en el sentido de sensación de pertenencia con la ciudad, va a ser muy difícil de gobernarla. Entonces, esta es la sumatoria que demanda un trabajo profundo, mucho mayor que arreglar las veredas o pavimentar una calle, ¿no? Esto ya es un esfuerzo mucho mayor. Otro de los aspectos que yo estoy sintiendo como faltante es qué gran proyecto tiene la ciudad para hacer un liderazgo como siempre ha tenido Quito en sus perspectivas, en sus planes. Y no las hay. No existe nada trascendente. Entonces, este rato la empresa privada ha entrado en
un plan de colaboración con algo que sí me parece, y esto sí es una propuesta municipal, pero también de la empresa privada, de hacer un centro de emprendimiento moderno, como lo tiene Medellín, como lo tiene varias ciudades de California. Y esto comienza a señalar que la colaboración público-privada es algo fundamental. Entonces, en esa misma dirección tenemos que hacer todo lo demás. La construcción de las nuevas vías hay que hacer en colaboración público-privada. Los recursos que tiene el municipio son limitados y hay que ampliar las vías, construir las conexiones necesarias en las diferentes partes del distrito. Y eso hay que hacer con la colaboración privada, porque públicamente no tiene más recursos el municipio. Esto para hacer un resumen cortito de la cantidad de compromisos y esfuerzos que realmente tenemos los quiteños para tener una verdadera ciudad que nos haga felices, que nos permita vivir con calidad. Yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. General Paco Moncayo, para usted, ¿cuáles son los grandes desafíos que se tiene hoy en la ciudad, además del liderazgo que debiera ejercerse en medio de los cortes de energía y ahora en el proceso electoral que de alguna manera se antepone desde las autoridades los intereses políticos? Me parece a mí, quiero antes que nada insistir en lo que acaba de decir Roque. Necesitamos entender el modelo de ciudad que queremos ser. Esta ciudad tuvo precisamente un modelo de gestión que era de vanguardia en el mundo. Un modelo de democracia participativa y de gestión público-privada. Lastimosamente, hubo un quiebre ideológico cuando se trajo al Ecuador el modelo chavista en el que el Estado lo hace todo. Yo recuerdo que la primera acusación que se hacía de mi gestión es que había privatizado el municipio. Privatizar el municipio no es tener un modelo de ciudad en el que lo público y privado actúan conjuntamente, creando sinergias para alcanzar objetivos importantes para el bienestar de la gente. Cuando yo salí éramos 5.600 todos los que hacíamos del municipio, hoy 22.000. Digamos que se incrementó después del tema del control del tráfico, ¿no es cierto? Ahí debe haber... Pero no, pues nosotros, un director, y se gestionaba por proyectos, pero vino este mismo fenómeno del país, ¿no? Antes era ministro, subsecretario y directores. Llegó el sistema del socialismo del siglo XXI, ministro, viceministros, debajo de los viceministros, subsecretarios, debajo de los subsecretarios. Igual aquí crearon secretarías, subsecretarías, o sea, un aparato monstruoso que se come el presupuesto y que en lugar de facilitar los procesos, los dificulta. Ahora bien, yo creo que tenemos que comenzar a pensar, en primer lugar, que lo que está en juego en las próximas elecciones no es simplemente un cambio de presidente. Si esto estuviésemos hablando en España, se va el PP, viene el PSOE y puede venir otro partido. Antes aquí en Quito había, pues no, dos partidos importantes, fuertes, que era la ADP y el Partido Socialdemócrata, la izquierda democrática, ¿no? Y en el medio, con distintos enfoques, pero con líneas democráticas de proyección. Es que ahora no estamos pensando así, estamos pensando que vamos a elegir entre volver al modelo chavista, al modelo nicaragüense, o vamos a sostener la democracia. También a Quito le va a importar muchísimo lo que pase en ese sentido. Si gana el modelo chavista, el modelo nicaragüense, también Quito va a ser afectada por el tipo de Estado que se va a sostener o se va a cambiar. Si estuviéramos en elecciones democráticas, ¿no?
Entonces gana Borja o gana Febres Cordero, pero el Estado seguía una línea con bases de democracia, con instituciones democráticas. El rato que usted está en juego entre un sistema democrático y un sistema chavista, madurista, ya las cosas se vuelven también para la ciudad un problema. Por otro lado, después van a venir elecciones ya para la alcaldía de Quito. Veamos pues si los quiteños somos capaces de tomar acuerdos, de presentar un candidato en lugar de 10 candidatos para que se divida como se divide la votación y tengamos alcaldes con 20% de aprobación. O sea, los temas fundamentales. Yo creo que el tema fundamental es el tema político. Si vamos a vivir en democracia, si vamos a jugar con reglas claras, todos los demás aspectos pueden solucionarse. Pero si vamos a estar en este juego, que es democracia o autoritarismo, también Quito va a sufrir de cómo resulten los temas electorales a nivel nacional. Yo sí creo que los quiteños tenemos que reflexionar. Miren, 16 candidatos, no hay un candidato quiteño. ¿Dónde está la capitalidad política que vivió durante décadas esta ciudad? Hemos desaparecido del espectro de influencia en la política nacional. ¿Dónde están los líderes quiteños? Solamente hay que ver las papeletas en las que vamos a votar ahora. O sea, sí, hay que hacer un llamado a la ciudad. Lo que dice Roque es la clave. Si no hay identidad de quiteñidad, si no hay amor a la ciudad, si vemos a la ciudad como un espacio extraño, incómodo e inclusive agresivo a nuestros afanes, a nuestras ambiciones, a nuestras aspiraciones como seres humanos, hay que crear, yo siempre hablaba de una identidad de segundo piso. Porque como ustedes saben, aquí hay mucha gente que llega el censo y se van a censar en sus provincias. Hay que votar y van a votar en sus provincias. Hay que crear una identidad de quiteñidad que tiene que ser el segundo piso porque somos una ciudad cosmopolita. Aquí no podemos vivir con chauvinismos localistas. Pero si hay que quererle a Quito, si aquí trabajamos, si aquí vivimos, si aquí educamos a nuestros hijos, debemos preocuparnos por esta ciudad. Hay mucho por hacer en la política en la ciudad de Quito. Hay que recuperar esa capitalidad que ha quedado en un segundo plano. Hay tanto para hacer en Quito, pero es una ciudad de una potencialidad enorme, ¿no? Una ciudad que no ha agachado nunca la cabeza, que tiene una historia tan larga de hechos trascendentes, vanguardia en todo. Entonces no hay que tampoco verle al futuro con pesimismo, pero sí saber sacar y extraer lo mejor de nosotros mismos, de nuestras capacidades como pueblo, para reenrumbarnos en los caminos que nos convienen para el bienestar de hoy y del futuro. Muchas gracias a los exalcaldes de Quito, general Paco Moncayo y economista Roque Sevilla, por hablar de estos grandes desafíos de Quito y que nos hace reflexionar y concienciar sobre lo que debemos hacer y reivindicar a la capital. Muy amable a Paco y a Roque. Que viva Quito. Adiós. (8:34) en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y vamos a hablar precisamente sobre lo que nos identifica como quiteños con un reconocido ecuatoriano como es el doctor Fabián Corral Burbano de Lara, jurista, que precisamente hoy en Diario El Universo en su columna pone un interrogante: Quito, ¿hispánico o indígena? Hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de